Hola familia Calvary Maranata, bienvenidos a tu casa. Nos encanta decirles bienvenido porque realmente queremos que te sientas parte de la familia Calvary Maranata. Gracias a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por estar ahí. Jackie desde La Paz, te mandamos un abrazo porque eres bien activa ahí en las redes sociales. Te amamos, te extrañamos y queremos que estés aquí con nosotros. Igual todos los que nos miran, bendiciones, les mandamos un fuerte abrazo. Bien, pues esta tarde continuamos con nuestra serie verso a verso a través de los profetas menores. Las últimas semanas hemos estado viendo y hemos estado analizando en nuestra serie lo que nosotros llamamos los profetas menores. Los profetas menores no son llamados así porque sean menos que los profetas mayores, pero se llaman así porque los profetas menores fueron llamados a un fin o una palabra específica que Dios quería dar en cierto momento a cierto pueblo y en cierto lugar. Por eso se llaman los profetas menores. Contenían las mismas verdades de los profetas mayores, que fue la palabra de Dios. Hoy estamos hablando del libro de Abdías. El libro de Abdías es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Fue escrito alrededor del año 870 antes de Cristo. Pero ¿de qué trata el libro de Abdías? Bueno, este pequeño libro podemos aprender muchas cosas de este libro, pero entre ellas vemos cómo el pueblo de Israel estaba agarrado del chongo o de pleito con sus parientes, un pueblo llamado Edom. Los pleitos es algo muy común que pasa o que sucede entre las familias. De hecho, yo recuerdo los pleitos entre mis hermanos, entre tíos, entre primos. Yo creo que es más común eso que los pleitos con desconocidos. ¿Cierto o no? Soy el único. No sé si a ti te ha pasado, pero en la casa de mis parientes, híjole, espero que mis parientes no estén viendo este video. Hay algunas casas que yo he evitado, y es evidente porque no me paro ahí, por la simple y sencilla razón de que siempre están peleando. Los amo. Y hablando de pleitos, esto me recuerda la historia de dos hermanos que siempre estaban peleando. Estos dos hermanos, llamados Efraín y Manuel, estaban peleando por la última galleta de chocolate que su mamá había hecho. Cuando la mamá entró a la cocina, Manuel tenía agarrado a Efraín del cabello. Y como Efraín no podía agarrar el cabello de Manuel, lo tenía agarrado de las orejas. Hijos, ¿por qué pelean?, dijo la mamá. Manuel responde: es que se quiere comer mi última galleta. Hijos, tienen que ser como Jesús. Si Jesús estuviera aquí, le daría la última galleta a su hermano. Manuel rápido apunta a su hermano y le dice: tú eres Jesús. Si estás tomando notas, por favor, el título de nuestro estudio esta tarde está aquí en tus pantallas y es Los pleitos. Los pleitos. Así que por favor abre tu Biblia, tu teléfono, tu tablet o lo que tú tengas en el libro de Abdías y comenzamos leyendo los versos 1 al 4. Hoy, por razones muy específicas, estaré usando la versión Nueva Traducción Viviente, porque había muchas palabras que yo sé que no iban a entender, yo no las entendía. Entonces decidí usar esta versión para tu comodidad, para que sea la historia más entendible. Así que por favor, acompáñame. Dígame amén si ya está ahí. Qué bueno, porque yo todavía no. Espéreme tantito.
Bien, vamos a leer versos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestro ejército y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada, has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por darnos este tiempo para poder dedicarlo a ti y poder acercarnos, Señor, al trono de gracia. Habla nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar y hablar de nuestro libro de Abdías, déjame ponerte un video en tus pantallas que te va a ayudar a entender más el contexto de este libro. ¿Sale? Así que vamos a ver este video. El libro del profeta Abdías. Este es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Y a primera vista no luce muy prometedor. Es una serie de poemas de juicio divino contra el antiguo pueblo de Edom, que fue una nación vecina a Israel del otro lado del Mar Muerto. Sin embargo, hay muchas otras cosas sucediendo aquí. Primero que nada, aquí está la historia que hay detrás. El pueblo de Edom era único porque tenía ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham, quien con Sara tuvo un hijo, Isaac, y quien a su vez, con su esposa Rebeca, tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Ahora, el libro de Génesis nos contó la historia de estos 2 hermanos, y lo menos que podemos decir es que ellos tuvieron una relación tensa. Luego, ellos recibieron los nombres de Israel y Edom, que eventualmente se convirtieron en los nombres de las familias que descendieron de ellos. Y estas familias reprodujeron la misma relación difícil de sus ancestros. Israel y Edom tuvieron tensiones enormes a lo largo de los siglos, pero todavía compartían ese lazo familiar. Y es ese lazo el que fue traicionado y roto en los trágicos eventos de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Cuando Israel fue invadido y conquistado por Babilonia, el pueblo de Edom aprovechó la situación y saqueó otras ciudades israelitas, capturando y hasta asesinando a refugiados israelitas. En otros libros proféticos, Dios hizo responsables a los vecinos de Israel por esta clase de violencia. Así que aquí, Abdías hace lo mismo con Edom. El breve libro tiene 2 mitades. La primera parte es una serie de acusaciones contra los líderes de Edom, específicamente por su orgullo y su autoexaltación. Tiene un sentido literal, ya que vivían en rocas altas en el desierto, pero también metafóricamente, pues ellos realmente se creían superiores a los israelitas. Y es ese orgullo el que llevó a los edomitas a no solo no hacer nada cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén, sino a incluso participar en la destrucción. Así que Dios dice a través de Abdías que Edom será derribado de las alturas y destruido. Como ellos han hecho con Israel, así les será hecho a ustedes. Y justo cuando piensas que vas a escuchar más acerca de cómo Edom enfrentará su destrucción, el tema cambia de repente en el versículo 15. Escuchamos que el día del Señor contra todas las naciones está cerca. ¿Por qué de repente cambiamos de Edom a todas las naciones? Este versículo es una bisagra que une la primera mitad del libro con la segunda mitad, donde Abdías anuncia el día del Señor, pero no solo para Edom. Él amplía su enfoque para incluir a todas las naciones. Y Abdías dice que todas las naciones orgullosas que actúen como Edom se enfrentarán a la justicia de Dios de la misma manera. Todas ellas caerán de su altivez hacia la ruina.
Ahora, la combinación de estas dos secciones, una sobre Edom y la otra sobre todas las naciones, nos muestra por qué Abdías estaba tan interesado en este pequeño vecino sureño de Israel. Abdías ve el orgullo y la caída de Edom como un ejemplo, una imagen de cómo Dios un día confrontará el orgullo de todas las naciones y hará que caigan también. Difícilmente es una coincidencia que en hebreo la palabra Edom o Edom se deletree con exactamente las mismas letras que la palabra humanidad o en hebreo Adam. En Abdías, el ascenso y descenso de Edom es una parábola de cómo la justicia de Dios un día se opondrá al orgullo y la violencia entre todas las naciones en el día del Señor. Pero como en todos los profetas, el juicio de Dios nunca es la última palabra. Recuerda específicamente la conclusión de los dos libros que están justo antes de Abdías, Joel y Amós. Joel había dibujado una imagen de lo que sucedería después del día del Señor contra todas las naciones. Él dijo que Dios haría un nuevo acto de salvación en Jerusalén y que todos los que se humillaran a sí mismos y clamaran a Él serían libertados. Y en la conclusión de Amós, él dijo que después de que el día del Señor haya juzgado la maldad de Israel, Dios levantaría la casa de David y edificaría un nuevo reino para Israel, que incluiría a Edom y a todas las naciones llamadas por mi nombre. Así que el libro de Abdías ha sido colocado justo después de Joel y Amós para expandir esas mismas promesas acerca de la esperanza del reino de Dios sobre todas las naciones. Así que el libro concluye con un futuro lleno de esperanza. Dios dice que Él restaurará su reino sobre la nueva Jerusalén y que Él la repoblará con un fiel remanente. Y a partir de ahí, el reino de Dios se expandirá para incluir todo el territorio y las naciones alrededor de Israel. Así que este breve libro contribuye al gran panorama de la justicia y fidelidad de Dios que estamos viendo en los profetas. El antiguo orgullo y traición del pueblo de Edom se convierte en un ejemplo de la más amplia condición humana. Todas las maneras en que nos traicionamos y lastimamos unos a otros en el buen mundo de Dios. Pero hay esperanza, dice Abdías. La caída de Edom apunta al día en el que Dios lidiará con el mal en nuestro mundo, trayendo también su sanador reino de paz sobre todas las naciones. Y de eso trata el libro de Abdías. Como podemos ver en estos versos, hay un gran pleito entre Israel y el pueblo de Edom, sus parientes. Y sabemos que la palabra de Dios dice que no le agradan los pleitos a nuestro Señor. De hecho, ¿te diste cuenta cuál fue la postura de Dios en este pleito? Vamos a leerlo una vez más, verso 2 al 4. Dice el Señor a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Vemos aquí que el Señor se involucró en este pleito. ¿Estás bien? Vemos aquí que al Señor no le gustaba que los edomitas se metieran con su pueblo judío o con su pueblo israelita. Y Dios decide tomar acción y les da una palabra de destrucción, una profecía de destrucción sobre el pueblo de Edom. Pero ¿quiénes eran estos edomitas? Muy buena pregunta. Los edomitas eran el pueblo que descendió de Esaú, el hijo de Isaac y Rebeca, el hermano de Jacob. Esaú le fue dado el apodo de Edom, que significa rojo, probablemente porque tenía el cabello rojo. Cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar a través de la tierra de los edomitas para entrar en la tierra prometida, los edomitas no los dejaron. Los edomitas se opusieron a Saúl y fueron conquistados por David
y por Salomón. ¿Quién más eran los edomitas? En los días del rey Josafat de Judá, Edom se juntó junto con Moab y Amón para atacar a Judá, pero el Señor peleó por ellos. Aquella batalla famosa se empezó con alabanza. Los edomitas lograron rebelarse contra el rey Joram de Judá. Ahí te van poniendo los textos bíblicos para que vayas ahí tomando nota o viendo referencia de esas batallas. El rey Amasías de Judá los volvió a conquistar. Y vemos también que los edomitas atacaron a Judá otra vez en los días del rey Acaz. Siglos después, el rey Herodes el Grande era un edomita. Ellos pelearon hombro a hombro con los judíos en su rebelión contra Roma en el año 66 al año 70 después de Cristo. Y eran separados como nación por Roma, y nunca se ha vuelto a escuchar de ellos como pueblo o nación. Las predicciones de Abdías del verso 10 y del verso 18 se cumplieron con ellos. Vemos cómo esta pequeña historia de estos edomitas que odiaban a Israel, porque estos hombres, los edomitas, se creían superiores al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el problema de Esaú con Jacob? Que no pudo aceptar que la bendición de Dios llegó al hermano menor. Entonces siempre hubo pleito entre Jacob y Esaú. Lo mismo sucede aquí. Los parientes de Edom se creían superiores a los israelitas, y ese era un problema. ¿Por qué? Porque siempre querían atacar al pueblo de Israel. Si algo podemos aprender de la Biblia y de la historia universal, es que nadie puede meterse con Israel y destruirlo. ¿Sí me escuchaste bien? No solamente la Biblia lo dice, la historia universal, y ahorita vamos a hablar de esto. Pero primero que nada, Dios le hace una promesa a Abraham en Génesis 12, capítulo 3. Está aquí en tus pantallas. Dice la palabra de Dios así: bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. Esta es una promesa de Dios. Cualquiera que te ataque, Abraham, a ti y a tus hijos, dice, yo los maldeciré. Pero aquellos que te bendigan y que estén contigo, también los bendeciré. Yo tengo una firme convicción de que el pueblo de los Estados Unidos es bendecido porque es aliado número uno de Israel en todo el mundo. Y es ahí donde toma verdad estas palabras, porque aquellos que te bendicen y están contigo serán bendecidos, pero los que te maldicen serán maldecidos. Vemos que la protección de Dios estaba sobre sus hijos, sobre su pueblo, y siempre ha tenido cuidado de ellos. No es posible que Dios pase las ofensas sobre sus hijos por alto y que diga, ay, no pasa nada. Como a lo mejor tú puedes hacerlo. Una vez me le pegaron a mi hijo Caleb, pero yo vi que mi hijo Caleb pues lloró muy pronto también. Entonces yo dije, yo lo vi, nadie me lo contó. Yo dije, no pasa nada, está bien, no pasa nada. O sea, mi niño tiene que aprender que también va a haber otros niños que le van a pegar y que él tiene que lidiar con esas situaciones. No voy a meter mi cuchara ahí. Pero el problema es que mi hijo se sintió porque yo no me metí. O sea, porque yo no fui y lo abracé, porque yo no fui y le dije, estás bien, mi hijo, vas a estar bien. Entonces, Dios no pasa por alto las situaciones. Dios está al pendiente de sus hijos. Cuando alguien trae bronca contigo por ser un cristiano, cuando alguien quiere pelearse contigo y bueno, yo he tenido gente que me ha enfrentado y se me ha puesto aquí en la cara solamente porque yo soy cristiano. Así de fácil. Solamente el puro hecho de ser cristianos y se enojan. Como que si fuera lo contrario, yo soy un satánico que adora a Satanás. Y entonces te enojas porque no, ¿cómo adoras a Satanás? Al revés. Entonces he tenido gente así
que se enoja porque eres un cristiano. Y estoy seguro que a todos ustedes les pasa lo mismo. En tu trabajo, con tu familia, la gente te quiere echar bronca, te quiere echar pleito. Pero ¿sabes qué? Dios no va a pasar por alto las ofensas a sus hijos. Hay muchos que quieren pelear contigo y que te quieren hacer daño, pero Dios está contigo. Que no se te olvide esto. Cuando alguien te ofende, no te están ofendiendo directamente a ti, están ofendiendo a tu Señor. Y más cuando te ofenden por ser cristiano. El que no está conmigo, ¿qué dijo el Señor? Está en contra de mí. Y eso es precisamente lo que vemos aquí. Dios empezó a pelear por su pueblo Israel y dio una profecía de destrucción. Vamos a continuar. Mira lo que dice el verso 5 al 9. Si viniera, sigue la palabra profética sobre ellos, si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? ¿No se llevarían todo? Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Sigue siendo la profecía. Registrarán y sacarán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta los últimos de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman entregarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Mas los poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. Ay, ay, ay. Me encanta porque esta profecía, y digo me encanta, no que los hayan matado, pero me encanta porque Dios habla duro a la cabeza y directo. Habló de un Edom que estaba en las peñas, no sé si lo captaste. Habló de un Edom que estaba en las alturas, habló de un Edom que estaba en la montaña, habló de un Edom que se sentía protegido. Y dice el Señor ahí, aún en las grietas de Edom, van a esculcar tus saqueadores y van a saquear Edom. No es la primera vez que vemos una profecía de Dios sobre destrucción de un pueblo enemigo. Ha habido varios. De hecho, hay muchos en la Biblia. Por ejemplo, ¿te acuerdas la profecía del pueblo de Egipto? Que Dios los iba a liberar. La profecía sobre los filisteos. ¿Sí? Dios liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Y hay muchas más. No tenemos tiempo para estar contando todas las historias, pero lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que Dios da una clara descripción de cómo será la caída de Edom. Mira lo que dice el final del verso 5 y el verso 6. Dice, pero tus enemigos te aniquilarán por completo, o sea, te borrarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros. Escuchar esto debió de ser duro. Imagínate estar esperando ahí en Edom a que esto suceda. Cuando escucharon al profeta Abdías y escucharon esta profecía, imagínate los edomitas que habrán estado pensando, solamente esperando ese momento, ¿no? Aquí es importante, mis amigos, que entendamos que Edom era un enemigo de Israel, por lo tanto era un enemigo de Dios. Y si te metes con Israel, te metes con Dios. Y esto es importante. Recuerda la historia de David y Goliat. Los filisteos estaban ahí amedrentando y matando a los israelitas, y el mismo rey Saúl tenía un pánico por este pueblo.
Y se acercaba este gigante y gritaba y amedrentaba al pueblo. Y bueno, conoces toda la historia, no te la tengo que volver a contar. Pero David escuchó y dijo, bueno, ¿y este incircunciso quién es que se atreve a desafiar al pueblo del Señor? Un jovencito de 17 años. Y el Señor esa misma tarde entregó ese grandulón en las manos del rey David. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Israel. No era porque David era muy bueno con la onda. No, era porque Dios estaba con el pueblo de Israel y lo había liberado de los filisteos. En el año, necesito tomar agua, perdónenme. En el año 1963, 3 naciones se unieron para atacar a Israel: Egipto, Jordania y Siria. A esta guerra se le llamó la guerra de los 6 días. ¿Y sabes por qué se le llamó la guerra de los 6 días? ¿Alguien sabe? Levanta tu mano si sabes. Porque tardó 6 días. Qué inteligentes son, ¿eh? Ah, qué bárbaro. Solo duró 6 días. Fíjate lo que hizo Israel. Israel, al verse amenazado, de madrugada atacó los aeropuertos de Egipto y de Siria al mismo tiempo y destruyó más del 90% de su fuerza aérea. No podían contraatacar porque los agarró dormidos. Esta foto que ves en las pantallas, en tus 2 pantallas aquí, nos habla de cómo terminó Israel después de 6 días. La foto que está a tu izquierda, se ve a un Israel pequeño, donde no abarca ni Sinaí, ni Gaza, ni parte de Jordania, ni Siria. Pero si te fijas en la otra foto, después de la guerra, conquistó Israel Sinaí, que le pertenecía a Egipto. En la parte norte, en Siria, conquistó los altos de Golán. Hacia el centro, conquistó un área que le pertenecía a Jordania y conquistó también la franja de Gaza. En 1992, Israel regresó la península del Sinaí a los egipcios. En 1995, Israel regresó la franja de Gaza, pero hoy en día sigue controlando el territorio norte de Siria, o norte de Israel, sur de Siria, que son los altos de Golán, y el área esa que dice CIS Jordania, que era de Jordania. Entonces, en 6 días, Israel conquistó más naciones cuando querían quitar este pueblito que estaba en medio del desierto, y en 6 días expandió su territorio. ¿Por qué? Solamente una razón: porque Dios está con Israel. Dios está con ellos. En 1945 le dijeron a los judíos que podía tener una extensión de tierra, que es esa que está ahí arriba, donde está la primera foto de Israel, donde no ha conquistado nada. Y le dijeron: esa área la puedes agarrar para que puedas reagruparte. Tierra desértica, tierra sin agua, tierra de calor, tierra árida, sin vegetación. La intención era que murieran ahí sin agua y sin comida en estas tierras desérticas. Estas tierras hoy en día son las tierras donde fluye leche y miel. Hoy en día Israel, el producto de Israel está por todos lados. Legumbres, carnes, tecnología, doctores,
inclusive han recibido el Premio Nobel de la Paz. Una nación pequeñita, una nación que nadie da un cacahuate por ellos, pero Dios está con ellos y ha hecho que la tierra prometida fluya leche y miel. Esta tierra árida hoy en día es uno de los exportadores más grandes en todo el mundo. Está entre los primeros 5 exportadores de todo el mundo. Imagínate, cuando nadie daba nada por ellos. Dios es fiel con sus hijos, iglesia. Dios no te abandona. Dios siempre está contigo. Cuando tenemos enemigos, terminan como Edom. Que fueron saqueados por Roma, y el día de hoy ya no se sabe nada de ese pueblo. Así son los enemigos de Dios. Se desaparecen de toda la faz de la tierra. Amén. Voy a pedirles por favor que todos se pongan de pie. Pónganse todos de pie. Todos puestos de pie, por favor. Si no traes la camisa muy corta como yo, levanta tus manos y estírate. Si quieres, date una vuelta y agarra aire. Muy bien. Ya pueden sentarse. Vi a algunos de ustedes haciéndome ojos de borreguito. Digo, no sé si necesitan un café o a lo mejor me estaban haciendo ojitos y yo no los pelé, ¿verdad? No sé. Pero bueno, sé que es miércoles y han trabajado muy duro y es cansado y es cierre ya del día, y lo que estamos viendo es mucha historia. Y sé que muchos no nos gusta la historia. Bueno, a mí me encantaba la historia, pero hay muchos que no les gusta la historia. Entonces, mantente conmigo, ¿vale? Entonces, Dios se encarga de tus enemigos. Mira lo que dice Dios acerca de tus enemigos. Lo vamos a ver aquí en Deuteronomio 20, capítulo 4. Dice, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos. ¿Y qué? Les dará la victoria. Dios peleará por ti contra tus enemigos. No te enfrasques en peleas que no te corresponden. No te agarres del chongo. Si te dicen, ay, qué gordo y feo estás, pues a lo mejor sí estás gordo y feo, pues no sé. Si me dices a mí, pastor, qué gordo y feo está, pues ¿qué te voy a decir? Ni modo que te diga, mentiras. Estoy gordo y estoy feo, lo reconozco. A lo mejor si me dijeras, ay, qué flaco y guapo está, pastor, a lo mejor ahí sí, ay, come on, no me estés. Pero no te ofendas, no agarres peleas que no te pertenecen, porque la pelea es del Señor. Tú entrégaselo a Dios. Si hay alguien que viene efusivamente a querer pelear contigo, entrégaselo al Señor. No necesitas abrir tu boca y responderle, porque cuando tú abres tu boca y respondes, te haces igual que ellos. Y entonces dice el Señor, bueno, ¿y cómo meto las manos al fuego por ti, compadre? Sí, por más que te digo que dejes las broncas para que yo las resuelva, tú quieres resolverlas a tu manera. ¿Cómo? Pues dándole un trancazo ahí, poniéndole el ojo morado, o con la misma boca tratando de ofender porque te ofendieron. Entonces, no respondas y no te enfrasques en peleas que no te corresponde, porque si no vas a ser igual que los necios. Continuamos nuestro estudio bíblico y vamos a continuar leyendo los versos 10 al 14. Dice la palabra de Dios así: a causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, aquí está hablando de Israel. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron sus riquezas y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alargarte cuando desterraron a tus parientes a tierras
lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Aquí le sacaron los trapitos al sol al pueblo, los trapitos al sol a este pueblo de Edom. Todo eso que acabamos de leer son cosas de las que el pueblo de Edom había participado y estaba participando y se gozaba de eso. El pecado, aquí vemos varios pecados. ¿Qué hizo Edom cuando los extraños atacaron a Judá? Nada, absolutamente nada. Ellos se quedaron parados y aplaudieron que le estaba yendo mal a Judá. Y dice aquí el verso que leímos: no debiste haberte alegrado por eso. A veces hacer nada también es un gran pecado. Dices, ¿cómo? Pues si yo no lo hice. Lo que Edom hizo aquí es ver y reírse del sufrimiento de lo que estaba pasando Israel. Se alegraron del sufrimiento de alguien más, del otro. Y a veces nosotros somos iguales. Nos alegramos de las desgracias de alguien más. ¿Sabes qué? Usamos esta frase porque yo la he usado. Ándele para que aprenda. ¿Sí o no? A ver, vamos. Parece que yo soy el único. Aquí Raúl se rió, pero parece que yo soy el único. Levanta tu mano si has dicho eso y sé honesto. Perla. Ándele para que aprenda. ¿Sí? Mi sobrino, después de mucho tiempo, no tengo un contacto aquí, 3 añitos, le poníamos tapones a los contactos y él iba y se los quitaba y le buscaba con el dedillo. Le dije, te vas a electrocutar, te va a dar un toque. Ah, no, tío, que no sé qué. 3 añitos, 4 años, por ahí chiquitito. Y un día que le mete el dedo que se estaba chupando y que le da un toque, ¡ah! Dije, ándele para que aprenda. Edom no hizo nada. Nada. Llegaron a golpear a sus parientes, llegaron a desterrarlos, llegaron a quitarles sus cosas. Se alegraron, no hicieron nada. ¿Y qué crees? Fueron y saquearon también ellos. Esos eran pecados graves contra el pueblo de Israel. Se alegraban de todo lo que estaban pasando. Echaron mano de sus bienes. El peor pecado que cometieron este pueblo de Edom, donde Dios dijo, ¿sabes qué? Aquí se acabó con estos hombres, es que se juntaron con el pueblo enemigo para atacar a Judá. O sea, no solamente el hecho de quedarse al margen y no hacer nada y burlarse de ellos, y no solo eso, sino ir, ya se los llevaron, hay que ir a saquear, hay que ir a robar todo. No, si llegaban los enemigos y golpeaban, también Edom venía y les daba una paliza a los israelitas. O sea, fue y se juntaron con ellos. Pero, como ya vimos, el profeta Abdías les está dando hasta por debajo de la lengua. Les está diciendo, así dice el Señor, que esto va a pasar con ustedes. Y no solamente el profeta Abdías, pero mira también lo que dijo el profeta Jeremías acerca de Edom. Lo vemos aquí en Jeremías capítulo 49, verso 15 y 16. Dice, hablando de Edom, he aquí
que te haré pequeña entre las naciones, menospreciada entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, ahí está, mire, una vez más, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de ahí te haré descender, dice Jehová. Ese verso es muy similar a lo que acaba de decir Abdías. Es muy similar. Ahora, miren lo que nos muestra cómo es la ciudad de los edomitas ya en ruinas. Eso existe. Si tú vas a Israel, tú puedes visitar ese lugar. Ahí está. Son ruinas de cómo ellos vivían entre las piedras. Y se creían pues muy superior, porque ¿quién va a destruir una piedra de ese tamaño? O sea, su fortaleza eran las rocas, eran las casas que habían construido en esas piedras. Edom era una ciudad al sur de Israel, al sur del reino de Judá. Es todo eso amarillo, mira, que está ahí. Según el historiador Flavio Josefo, que era un historiador judío, nacido en Jerusalén, dice que unos 20,000 idumeos, así le llama para los de Edom, idumeos, tomaron partido junto con Israel para defender a Israel de los romanos en el año 70 después de Cristo. Esta es la última vez que se menciona al pueblo de Edom, cuando los romanos conquistaron Jerusalén y ellos fueron a pelear y desapareció ese pueblo. Muchas veces nosotros podemos parecernos a Edom. Vemos la injusticia y no actuamos. Vemos que alguien tiene hambre y no actuamos. Vemos que alguien tiene necesidad y no actuamos. De hecho, somos buenos para echarle limoncito a la herida. ¿Sí? Ándele para que aprenda. Entonces, Dios mira todas estas injusticias y ante sus ojos todo esto es pecado. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de no ser igual que los idumeos o los edomitas. Idumeos, dicen, así se llaman. Bueno, iglesia, vamos a continuar nuestra historia y este es otro pedazo de 5 versículos que está largo, así que no te me duermas. Vamos a leer versos 15 al 20. Dice: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así haré contigo. Todas tus maldades, todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. ¿Pasó eso con Edom? Se tambaleó, fue castigado y desapareció de la historia. Sin embargo, dice, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán la llanura de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán las costas de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev.
Estos versos nos hablan absolutamente de la destrucción de Edom. Estos versos nos hablan de cómo esta profecía se iba a hacer real. Pero hoy ya estamos 2000 y fracción años adelante, casi 3000 años adelante de esta profecía. Y ahora podemos volver a la historia y ver hacia atrás y decir, wow, desapareció Edom. En este entonces, cuando el profeta Abdías está escribiendo esto, acuérdate que era 870 años antes de que Cristo naciera. O sea que para cuando Jesús nació, hizo su ministerio y pasaron los 70 años cuando el pueblo romano conquistó a Jerusalén, pasaron 870 y 70, ¿cuánto es? 940 años. Para nosotros han sido cerca de 3000 años de esta profecía y hoy podemos ver que esa profecía se cumplió, porque ¿dónde está Edom? ¿Y sabes quién habita la tierra de Edom? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien? Israel. Aquí está diciendo que Israel va a volver a repoblar toda esa área de Edom. Hoy en día Edom no existe porque Israel está ahí. Entonces vemos cómo es hermoso cuando Dios cumple su promesa, y solamente es tiempo de esperar, solamente es tiempo de aguantar, solamente es tiempo de creerle a Dios y Dios va a cumplir su promesa. Dejen al grillo en paz, que canta muy bonito. No es una cucaracha, es un grillito. Algo más que vemos en esto, bien importante, es que la Biblia habla de los desterrados. En esta sección que acabamos de leer, en 1945, la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, le regresa el pedazo de tierra a Israel. ¿Por qué? Porque quería todos los judíos que andaban regados por todo el mundo que regresaran a su tierra. Bueno, mira lo que dice el verso 20. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Otra profecía que se cumplió en 1945. ¿Te fijas qué tan importante es que vayas viendo y analizando la Biblia? Porque Dios va cumpliendo su palabra. Dios siempre ha estado con Israel. Israel no siempre ha estado con Dios. ¿Sí? Juan 1:14, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, Dios jamás ha abandonado a Israel. Han pisoteado el nombre del Señor, han vituperado el nombre del Señor, y Dios ha permanecido fiel, porque Dios cumple sus promesas. Esta nación esparcida, esta nación que cuando vinieron los romanos salieron huyendo para no ser destruidos y se fueron por todo el mundo, hoy está entre las 5 potencias más grandes del mundo. Está entre los 5 países que puede tener armas nucleares. Israel, una nación chiquitita comparada con todos los demás pueblos, pero ahí está. ¿Por qué está ahí? Todo el mundo ha venido y ha hecho una campaña en contra de Israel. Hitler lo hizo, los palestinos lo han hecho, Irán lo ha hecho, Jordania lo ha hecho, Siria lo ha hecho, Egipto lo ha hecho, queriendo desaparecer Israel, pero no han podido, porque la mano de Dios está con ellos. La mano de Dios está contigo. Si tú eres hijo de Dios, Dios está contigo. Y nada te va a tocar, nada te va a destruir, porque si Dios no lo permite, no hay nada que pueda destruirte. Mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Para terminar, leemos el verso 21. Ya me pasé. ¿Por qué no me dicen que ya me pasé?
Ay, nomás unos minutitos, ya vamos a acabar. Verso 21 dice: los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Esta es una gran promesa, porque Dios está diciendo que volverá a reconstruir la nueva Jerusalén, donde Él se va a sentar y va a ser rey de reyes y señor de señores. Y esta es una profecía que todavía no se cumple para nosotros, pero está próximo a cumplirse. Cristiano, no pierdas esperanza. No te enfrasques en pleitos, no te metas en broncas. Confía en el Señor, que tarde que temprano, más temprano que tarde, Él va a cumplir su palabra en su tiempo, no en tu tiempo. Y recuerda, nuestra esperanza no está aquí. ¿Dónde está? En la nueva Jerusalén, allá con el Señor, donde Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Bien, antes de dejarlos ir esta noche, bueno, este fue nuestro tema esta noche, los pleitos. Así que no te vayas a engranar en los pleitos, acuérdate de esto. Pero antes de dejarlos ir hoy esta noche, tengo que preguntarles si has nacido de nuevo. A lo mejor lo has escuchado muchísimas veces y ya sabes, pero a lo mejor estás aquí y realmente no has entendido qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa dos cosas. Número uno, que reconoces que eres pecador y te arrepientes. Número dos, que pones tu confianza en Jesús. Es decir, el sacrificio de Jesús es suficiente para ti. Si tú has hecho estas dos cosas, entonces tú eres lo que nosotros llamamos una persona nacida de nuevo o un cristiano. Y felicidades por esto, porque eres un cristiano. Pero si no lo eres, ¿por qué es importante que tú seas un nacido de nuevo? Mira, Jesús tenía una plática con un hombre llamado Nicodemo. Y él en su plática, este hombre llamado Nicodemo, era un fariseo y le decía: Señor, ¿cómo puedo ir al cielo? La misma pregunta que tú te has de estar haciendo: ¿cómo puedo yo llegar al cielo? Jesús le dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, aquí está la clave, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede ver el cielo. Para que tú puedas entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, entonces ¿qué esperanza hay para ti? Pues número uno, no puedes entrar al cielo y no puedes ver el reino de Dios. Pero la Biblia nos habla de dos lugares: un lugar llamado cielo o reino de Dios, y el otro lugar llamado lago de fuego, lugar de tormento, o el infierno comúnmente llamado. Y solamente hay dos lugares. Solamente existen dos lugares: el cielo o el infierno. Y si tú decides no nacer de nuevo, tu destino tristemente es el infierno. Y eso es triste, porque Dios no quiere eso para ti. Dios no hizo el infierno pensando en ninguno de nosotros. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero porque Dios es santo, Dios no puede permitir corrupción en el cielo. Entonces es tu decisión de si tú quieres nacer de nuevo o no. Y si no has nacido de nuevo, no te pongas triste, porque tengo una buena noticia para ti. La buena noticia es que Jesús te ama. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados. La buena noticia es que hoy tú puedes nacer de nuevo. No tienes que esperar más tiempo, porque nadie te garantiza que tienes más tiempo. Voy a pedirle a todos, por favor, que cierren sus ojos. Por favor, todos con sus ojos cerrados. A lo mejor tú has venido esta tarde y tú quisieras nacer de nuevo. Lo que escuchaste ha hecho sentido a tu vida y quisieras nacer de nuevo en este día. Te voy a pedir que levantes la mano si esa persona eres tú.
¿Habrá alguien aquí que quisiera nacer de nuevo por primera vez? Decirle a Jesús, Jesús, yo quiero entregar mi vida y quiero nacer de nuevo en este día. ¿Habrá alguien? Amigo que nos estás viendo por las redes sociales, yo no puedo verte si tú levantaste tu mano, pero ahí en tus pantallas está apareciendo un número de WhatsApp. Por favor, mándanos información y dinos que has nacido de nuevo y nosotros te vamos a contactar, te vamos a ayudar y te vamos a guiar para que puedas crecer espiritualmente. Gracias por habernos acompañado. Iglesia, ya podemos abrir nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.